turno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un minuto, menos, para agradecer a todos aquellos colegas que dando su tiempo, donando su tiempo, sus talentos, hacen posible estos congresos, ¿no? Congreso de Maíz, Congreso de la Ciencia del Suelo, personas que quizás no las conocemos, que donan sus tiempos, que viajan, que ponen plata, que no reciben sueldos y que hacen que todos nosotros hoy podamos estar en este congreso y seguiremos estando en el futuro. Si algún día lo llaman a formar una comisión, recuerden que hay que devolver un poquito lo que recibimos de mucha gente que dona su tiempo, sus ganas. Así que gracias a la organización. Y yo rápidamente, tengo 20 minutos, les voy a hablar del maíz en ambientes limitantes. Ahí simplemente les muestro una foto de febrero del año pasado de un maíz estresado. Lo que yo quiero, voy a hablar de 3 o 4 factores que creo que son importantes y son los que realmente estamos manejando en la región. Un tema, cuando uno en zonas semiáridas, y ahora lo vamos a ver, o subhúmedas, que son las zonas, digamos, con grandes limitantes hídricas, muchas veces nosotros en la rotación decimos maíz sobre soja o maíz sobre un antecesor, verdeo de invierno, por ejemplo, y lo vemos como una especie nada más, no como, digamos, grupos híbridos, genotipos, digamos, dentro de una misma especie que tiene características distintas. Yo, por ejemplo, ahí les represento, en rojo, por ejemplo, es una raíz de un maíz de ciclo completo de 120 días, que en la zona nuestra, en los suelos más arenosos, que no almacenan mucha agua, pero pueden explorar 1,80 metros, 2 metros. Tiene como antecesor, en este caso, una soja. Ahora, ¿qué soja? ¿Qué grupo? ¿Qué raíz de soja? ¿La raíz verde o la raíz amarilla? Y lo mismo pasa con los distintos antecesores de maíz. No todos los antecesores, siendo de la misma especie, utilizan el mismo espesor de suelo para distintas cosas, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, para lo que es el uso del agua. Entonces, a veces nos falta precisión y a veces tenemos una gran variabilidad porque, digamos, tenemos esa diferencia y aquí simplemente les quiero mostrar cómo a través de la diferencia de régimen hídrico por precipitaciones, desde una zona de 600 milímetros a 850, de la semiárida, subhúmeda, parte del centro de La Pampa, ¿no es cierto?, el oeste de Buenos Aires y lo que sería la zona de 30 de agosto, Trenquelauquen, Peguajó, cómo varía el rendimiento de maíz en función de la climosecuencia, no solamente el rendimiento de maíz, sino el rendimiento de las rotaciones, porque el efecto de distintos cultivos ha generado distintos niveles de materia orgánica. Y cómo, de alguna manera, nosotros hoy, y a mí me toca un poco ver el cultivo de maíz en esta situación, en esta parte de la climosecuencia. Mientras a estos niveles de rendimiento hemos trabajado quizás, y Gustavo Ferrarís, y distintos, Manuel Ferrari, distintos Ventimiglia, ¿no?, Julio, hemos trabajado más sobre el aspecto nutrición. Aquí tenemos que trabajar más sobre el aspecto físico. Desde lo físico preparamos, digamos, la posibilidad para tener un maíz que a veces es esto. Es un maíz que puede andar entre 5.000 y 6.000, 7.000 kilos, como muy buen maíz, cuando no 3.500, 4.000. Ahora, uno cuando analiza esto y va a los requerimientos del cultivo, decir, bueno, un maíz de unos 7.000 kilos, más o menos, pensemos en 400, 450 milímetros de agua. Bueno, en esta zona, que yo le digo, en la zona, digamos, con restricciones, con limitantes, la probabilidad entre octubre y febrero de que me lluevan 450 milímetros es de apenas un 30%. A diferencia de lo que le puede pasar a la gente de 30 de agosto, Peguajó, donde la probabilidad de que le lluevan 450 milímetros es casi de un 70%.
Entonces, nosotros trabajamos en esta situación, por lo tanto, juntar agua en el suelo, achicar los requerimientos de lluvia porque tengo agua para arrancar, y ahí viene cobertura, barbecho, antecesor, labranza, todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, si yo junto esos 150 milímetros, yo ya no quiero que me lluevan 450, con 300 me arreglo. Y la probabilidad, ahora sí, de que me lluevan 300 milímetros en este periodo ya es casi de un 70%. Es decir, no aseguro el cultivo, pero bajo bastante los riesgos del cultivo, pero no lo aseguro. En cambio, este manejo para la zona más húmeda, si yo junto 150, no debería errar un cultivo de maíz, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del agua. Por eso es que es muy importante la secuencia, es decir, a dónde voy a hacer el maíz y qué suelo. Primero, si tengo el suelo para juntar 150. Es decir, tengo el espesor de suelo y la textura para poder almacenar esto. Y si lo tengo, el manejo me permite almacenar, entonces ese es el gran desafío. Yo paso rápidamente, o sea, gran parte de la zona marginal al cultivo, tenemos tosca a distinta profundidad. O sea que ustedes fíjense acá, tenemos un suelo que almacena 60 milímetros de agua. O sea, yo quiero almacenar 150, pero almacena 60. Entonces no. Tenemos suelos arenosos, donde quizás un maíz ultra precoz de 90 días, de una raíz de 1,40 m, podrá sacar 80, 90 milímetros. Y un maíz de ciclo completo sí, puede llegar a los 120, 150. Entonces, ahí está el juego de la profundidad efectiva de raíces. Aparte, esos 400 milímetros que me llueven necesitan un espesor de suelo para alojarse que normalmente supera la profundidad efectiva de las raíces de los grupos más cortos. Entonces, parte del agua lluvia, sí, me llueve por pluviómetro, pero a la raíz del cultivo se le fue, se le escapó. Bueno, distintos, digamos, suelos que me permiten o no almacenar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, en general para todos los cultivos, es combinar el espesor de suelo, es decir, el espesor de suelo por raíces o por limitantes, incluso agregar influencia de napa, si la hay, con la textura, arcilla más limo. Y de esa manera tenemos un tablero de clasificación de perfiles de suelo, donde aquí tenemos lo que, digamos, sería más deseable en cuanto a combinar profundidad con textura para lo que sería un cultivo de maíz, que si yo hago las cosas bien y almaceno agua, puedo aspirar, puedo manejar la humedad de unos 45 días de no lluvia en el perfil que tengo. Una situación intermedia, donde aquí el riesgo es mucho mayor, y una situación donde diría no habría que hacer maíz. Si se hace maíz, nuevamente más. Hay productores que todavía usan variedades, variedades de maíz que producen su propia semilla. ¿Por qué? Porque para sacar 3.000 kilos, ustedes se imaginan, 1.500, 2.000, 3.000 kilos, están usando todavía colorado holandesa, varios materiales todavía por los perfiles que tienen. Bien. Entonces, una cosa es, nosotros casi todas las campañas, ya ahora salimos, la semana pasada el lunes estuvimos en Trenquelauquen, mañana estamos en Huinca Renancó, en Córdoba, con grupos de productores, analizamos, el otro día en Huinca salimos a analizar, ¿no es cierto?, unos 20 lotes de productores para ver cuál es el estado hídrico de esos lotes antes de que el productor todavía defina la campaña. Entonces, acá hay 16 lotes, no se ven bien ahí, del 1 al 16, y lo que tenemos acá es la capacidad de almacenar agua de esos lotes hasta 1,40 m. ¿Ven? Esta es la capacidad. Ven que a veces, limitados por toscas, no almacenan cada lote. Y esto es lo que realmente teníamos en la campaña 2011. Estos son los milímetros que teníamos asociados a esta capacidad. Suelos que almacenaban 120, pero teníamos 12 de agua disponible. O sea que a agosto, en el 2011, yo tenía 3 lotes de 16 que tenían más o menos una cierta cantidad de agua como para decir puedo arrancar con un maíz. La campaña siguiente, 2012, fíjense que ya 12 lotes de los 16, volvimos a los mismos lotes, ¿no es cierto? Y ese lote que tenía 12 milímetros ahora tiene 88, el que tenía, 26 tiene 92, o sea que todos los años, un mes antes de que se realice la campaña, que el productor ya empiece a definir bien, analizamos qué está pasando en la zona. Dentro de unos días vamos a Coronel Suárez, tenemos que ir a Escazú, o sea, varios lugares vamos visitando con grupos de productores y analizamos cómo están los tanques, cómo es la reserva y qué podemos esperar. Porque, ¿qué sucede? Llueven 30 milímetros
y todos salen a sembrar. Este que no tiene agua sale a sembrar también, porque dice 30 milímetros, tengo humedad, sí, pero no tenés humedad para seguir. Entonces, ese es un trabajo bastante importante que estamos haciendo, y rápido, no hay tiempo, pero no solamente con los asesores y los productores, sino que estamos capacitando a los encargados de campo, porque son los que están en el campo y los que tienen más tiempo, digamos, para poder evaluar los lotes, si son muchos lotes. Entonces estamos, ahora tenemos la próxima, digamos, en Coronel Suárez, por ejemplo, con Carué, toda esa zona, capacitando en esto, entrenando, digamos, para levantar esta información. Esto nosotros empezamos en el 96, 97, hasta el 2003, fíjense, estos son los números de lotes, pero fíjense, es decir, el mismo día de muestreo, salimos a muestrear, de los 14 lotes teníamos en el perfil 10 milímetros de agua útil y 261 milímetros de agua útil, diferencia entre lotes. Todos los años pasa lo mismo. Y miren los rendimientos, 1.900 kilos, 9.000, 3.000, 11.000. El mismo año, con la misma lluvia, dice cómo. Entonces, eso es importante porque los parámetros físicos previos a la siembra del maíz nos ayudan bastante a definir un poco después qué densidad vamos a usar de maíz, si vamos a invertir en genética, si vamos a fertilizar más, menos, nos permite ordenar la estrategia del cultivo. Yo simplemente les pongo este ejemplo. Ven, desde el 15 de noviembre al 20 de enero nos llovieron 58 milímetros por pluviómetro. Pero fíjense en el perfil de humedad que teníamos. 14 de octubre teníamos 433 milímetros hasta 2 metros, el 18 de enero nos quedamos con 217. Es decir, que el suelo le prestó al maíz 220 milímetros y 60 llovieron, o sea que consumió 280. Es decir, que un maíz con 58 milímetros de lluvia rindió 9.500 kilos. Imposible. Por eso que todos los años de poca lluvia, tenemos lotes que rinden bien en las zonas con limitaciones. Y todos los años que llueve bien, tenemos lotes que rinden mal. Entonces, ahí está el tema, ¿no? En poder entender estas cosas, y esto es lo que salimos a hacer un mes antes de la siembra de los maíces, de la posibilidad de sembrar los maíces de primera fecha, salimos a ver cómo están los lotes, que eso es lo que hicimos ahora. Mañana tenemos la reunión en Huinca. Acá yo simplemente puse cómo consume agua ese maíz de 9.500 kilos, cómo consumió agua, y cómo varió el agua del suelo. O sea, fíjense en que a medida que el maíz fue necesitando y no llovía, fíjense en cómo el suelo le fue entregando. Parece de libro eso, ¿no? Lo mismo sucede que en función del agua a la siembra, poca agua a la siembra, algo más y algo más, viene la respuesta a nitrógeno, a la fertilización nitrogenada en función del agua que tenían los lotes de la siembra. Y otro tema que es interesante para este congreso, cuando nosotros queremos evaluar, hacer un ensayo comparativo y evaluar diferencia entre genotipos y partimos con esta agua, no hay diferencia casi. O sea que la falta de agua a la siembra ya empareja un poco la respuesta. Y fíjense en que los mismos híbridos que acá no se diferencian entre sí, acá tampoco, fíjense en cómo con agua se diferencian. Entonces, ¿era necesario trabajar en genética? Sí, pero depende del agua. Entonces, en función de la disponibilidad de agua inicial, nosotros alentamos, vamos por la genética, nos quedamos tranquilos, simplemente para mostrarles. Estos son otros factores adicionales, es decir, el factor importante es tener o no tener agua. Ahora, ¿cómo llego a tener el suelo que almacene agua? Bueno, estamos trabajando en ganadería, en sistemas mixtos, en zonas marginales, con limitaciones. Si le va mal al maíz, le va mal a la vaca, o sea que se come todo. Entonces, yo simplemente le mostramos al productor que el hecho de haber utilizado los rastrojos y no tener cobertura, fíjense, esto está a la par. Está bien, durante 60 días no llueve y los dos maíces se perdieron, pero este maíz, con esta cobertura, tiene entre 15 y 20 días más de humedad. Puede esperar una lluvia, 15 o 20 días más que este. Las temperaturas acá llegan a 60, este año llegaron en 69 grados, llegaron en la parte superior del suelo. Se imaginan, y contra 45. Entonces, imagínense ustedes los procesos ahí en cuanto a la lluvia de 20, 30 milímetros, se la lleva el sol a los 2 o 3 días de que llovió. Bueno, este es el otro tema. Hay muchos problemas en estas zonas con limitaciones, es que teníamos cobertura a veces de cultivos que llegaban apenas a octubre, a los maíces de octubre. Ahora corremos la fecha de los maíces de octubre a diciembre y seguimos con el mismo antecesor. Entonces, si apenas nos alcanzaba para cubrir el suelo a octubre y ahora los maíces los sembramos en diciembre, quiere decir que esa cobertura no alcanza, la que teníamos. Tenemos que hacer algo en la rotación. Entonces, ese es un problema que están teniendo los maíces, ¿ven? Maíces sembrados en diciembre, no les alcanza la rotación, o sea que, bueno, ahí me estoy volviendo. Esperen. Al revés, ahí.
Estamos trabajando, aunque les parezca mentira, la semiárida húmeda, mucho en cultivos de cobertura, y está bueno atrasar la fecha de siembra del maíz a diciembre, y eso nos permite meter vicia. Estamos teniendo muy buenos resultados con vicia, con las malezas, sobre todo, y con el nitrógeno. En los maíces el maíz copia bastante bien el antecesor vicia de diciembre. A la vicia, si no le damos septiembre en la zona, no la hagamos. Hay que darle septiembre, y para poder darle septiembre tenemos que hacer maíces de diciembre. Bueno, eso lo estamos trabajando, estamos evaluando, acá le pongo, digamos, qué relación carbono-nitrógeno tenemos que manejar en los antecesores para que el pulso de nitrógeno y de fósforo del antecesor haga centro en el periodo de requerimientos del cultivo de maíz que sigue. Es decir, entonces, ¿cuándo tenemos que secar para que el nitrógeno que yo tengo acá en la biomasa de este centeno vuelva, ¿no es cierto?, por lo menos antes de floración, al maíz? Fíjense, todo esto es lo que entrega, secándolo. Entonces estamos manejando para nitrógeno, para fósforo, estamos manejando, digamos, los tiempos de secado, es decir, hasta dónde, cuándo cortamos el ciclo, para que esos nutrientes, en gran medida, son suelos pobres, puedan hacer centro en el periodo de mayor requerimiento del cultivo sucesor, en este caso de maíz. Bueno, esto es lo que estamos tratando de hacer, llegar a esas coberturas. Fíjense, esto es maíz sin haber hecho nada, acá le pusimos un cultivo de cobertura, andan muy bien los centenos, en la zona nuestra son muy precoces, a julio estamos logrando muy buenas coberturas, este maíz, por ejemplo, rindió 2.000 kilos más que y a pesar de que, porque una cosa es el agua que consumo durante el barbecho, que es cierto, este verdeo me gasta agua, pero las lluvias después de octubre, noviembre, esas de 20, 30, 40 milímetros, acá no paran, y acá sí paran, por una cuestión de interfase suelo-atmósfera que, bueno, no tenemos tiempo ahora de ver. Entonces, lo que tenemos claro, que en otros ambientes podemos tener el suelo, podemos tener el manejo previo, el antecesor, pero si no gestionamos la interfase suelo-atmósfera, gran parte de esta agua que tenemos se va en lo rojo, que es evaporación, y muy poco con transpiración. Lo que estamos haciendo es esto, o sea, que la evaporación sea menos y que la transpiración sea mayor. Y eso lo estamos combinando, ¿ven cómo se ven los lotes de productores? Acá está Carlitos, por ahí lo vi que estaba sentado, el campo de él, es decir, siembra directa, pero con un antecesor que no me deja cobertura, fíjense cómo está el maíz, acá al medio le metimos un centeno y fíjense cómo está el maíz. Es una cuestión de agua. Por eso yo le decía que sí, 5 minutos, perfecto. ¿Ven cómo cambia? Eso estamos trabajando mucho. Y después lo que estamos trabajando, estos son datos preliminares, pero me pareció interesante, en general hay una tendencia de los ciclos húmedos, de estos que hemos vivido, a usar una densidad de plantas muy importante. Es decir que, entonces empezamos a trabajar con menores densidades. Este es el rendimiento en unos suelos muy marginales, suelos con 80% de arena, donde sí le metimos cobertura, pero fíjense en baja densidad, que son 40.000 plantas de maíz, sin fertilizar y fertilizado, o sea, las 40.000 plantas sin fertilizar y fertilizado, en suelos, digamos, que normalmente no se usa mucha tecnología, y 60.000 plantas de maíz, esto está hecho con 4 repeticiones, bloques al azar, pero fíjense en 60.000 plantas testigo y fertilizado, o sea que un poco estaba, recién lo escuchaba Mercado hablando con Jorge, el nutriente nos ayuda bastante en mejorar la eficiencia del uso del agua, a veces en semiárida, pero fíjense en cómo manejar densidad, y yo no sé si hay trabajos nuestros incluso que muestran que con menos de 40.000 plantas estaríamos llegando tranquilamente a 5.000 semikilos. Entonces, es un tema que tenemos que revisar, es un tema, digamos, que pensamos que nos puede ayudar bastante, es decir, la nutrición, o sea, quizás lo que achiquemos de densidad de plantas, hacer plantas, digamos, más eficientes, ¿no? Bueno, estamos trabajando los muestreos nuestros son hasta 3 metros, porque trabajamos para el maíz y para los maíces ultraprecoces, de ciclo completo, los subtropicales, estamos metiendo también de 130 y pico de días, porque realmente tienen un sistema bueno de raíces, pero por las heladas por ahí no andamos muy amigables, ¿no? Pero estamos muestreando hasta 3 metros, porque a veces, a veces tenemos buena humedad en los primeros centímetros, pero no hay reserva abajo, entonces tenemos humedad para arrancar, pero no para seguir, y entre la duda corremos fecha de siembra, cambiamos ciclos, manejamos bastante esa información.
El otro tema de la semiárida subhúmeda es este. Existe una gran área que está teniendo este problema, y acá lo que hacemos en general, el lunes, bueno, estuvimos en Trenquelauquen ahí, pero lo que hacemos es abrir, háganlo ustedes, abran una calicata y déjenla 10, 15 días abierta, que la cara esta le dé al sol y no necesitan hacer un análisis. Entonces la misma calicata va a interactuar con la napa, con la capilaridad, con las sales, y le va a dar un mapa muy bueno de... Porque si esto está pasando en abril, y como decía por ahí Gustavo Ferraris, que leía el artículo, que vamos a tener un año niño, sobre todo de diciembre, de unos milímetros más, y si sembramos tarde, vamos a estar consumiendo el agua recién en diciembre, y tenemos esto, es para pensarlo. Es decir, en muchos casos nosotros estamos ya en senescencia del cultivo antecesor, evaluando esto, para poder incluir incluso con avión, en algunos lugares estamos trabajando con avión, incluir un cultivo de cobertura que me genere cobertura, que me drene biológicamente algo y que me limite este ascenso y me dé mejores condiciones para el cultivo que sigue. Es mucho para hablar de esto, pero no nos vamos a detener. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía, estamos viendo eso. Las napas, paso rápido, pero también se me había pedido un poquito que comentara. O sea, ¿qué estamos evaluando de la napa? ¿A qué profundidad está? ¿Dónde está? 1,20 m, 1,40 m, 80, 60 centímetros. ¿Qué conductividad eléctrica tiene y qué RAS tiene? ¿Qué riesgo de sodio tengo? Entonces tengo napas 60 centímetros, 2,7 milimol y 26 el RAS, una bomba de tiempo, ¿sí? Pero eso ya lo sé en abril yo, que en noviembre se me va a quedar blanco y negro el suelo. Lo sé en abril, entonces algo tengo que hacer. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Corremos la fecha de siembra porque tenemos miedo que se nos inunde el campo, si siembro el maíz por ahí lo pierdo, pero todo este proceso, mientras tanto, mientras nosotros dudamos, este proceso está creciendo y está presente, así que hay que manejarlo. Bueno, esto es simplemente rendimientos de maíz en función de nitrógeno, sin influencia de napa y con influencia de napa. Tenemos una gran diferencia de rendimiento, otro factor. Y acá, para ir redondeando, es decir, que en la zona con limitaciones, sabemos que la lluvia no nos alcanza. En orden jerárquico, ¿quién tiene peso en decir, bueno, este lote, el maíz tiene más chance? El suelo. El suelo tiene un impacto entre 50 y 200 milímetros de agua útil. Es decir, si yo selecciono el suelo, puedo estar en un rango de variación de este orden. Si elijo un buen suelo, por efecto antecesor, segundo componente, yo puedo tener un rango de variación de 80 más o menos 100 milímetros de agua según el antecesor. O sea que con el mismo suelo, que ya lo elegí, puedo estar con 60 milímetros, 140. Después viene la labranza, si la ayudo, la directa con cobertura o no cobertura, que es lo que le mostraba la interfase. Entonces, dada la misma lluvia, el mismo, todo lo mismo, por cuestiones de manejo yo puedo estar sembrando en mi zona maíces con 40 milímetros de agua en el perfil o con 160 milímetros de agua en el perfil. Entonces es una cuestión de organizarse y elaborar estrategia. Entonces, ¿a dónde lo voy a hacer? Y cómo puedo manejar esto. Entonces es fácil, digamos, hacer el diagnóstico, no hay problema, lo estamos haciendo. Y con esto ya redondeo. Entonces, cuando uno dice, bueno, estoy en una zona marginal, limitante, porque lo que me suena como limitante es que llueve poco, pero el tema es qué hago con esa lluvia. Entonces, esto es lo que me llueve. Gran parte de los suelos estamos viendo de que ya tenemos un problema ahí de válvula, porque la captación se ve dificultada por algunos problemitas de macroporo y la distribución. El pluviómetro dice que llovieron 35 milímetros en una lluvia y en ninguna parte del lote cayeron 35 milímetros. En algunos lugares cayeron 10 y en otros se juntaron y cayeron 90. Entonces, desuniformidad, problema. El otro tema que no conocemos y que es un desafío para la agronomía es saber esta lluvia en general, qué espesor de suelo está usando. En las arenas de Saliqueló, en las arenas de Huinca-Renancó, cuando uno dice 200 milímetros y se pone contento, 200 milímetros necesitan 3 metros de suelo para alojarse. Si yo pongo un maíz de ciclo medio cortón, estoy con 1,40 m, entonces no me llovieron 200 milímetros, me llovieron 80. El pluviómetro dice 200, la Reid Maíz dice 80. Entonces, no estamos usando esa información y estamos sincronizando mal, hay mucho desfasaje, ¿no es cierto?, en eso. O sea, no estamos aprovechando lo que el cultivo nos está permitiendo, digamos, de trabajar, de poder acoplar, como dice a veces Jovachi, Mercado, no solamente a la napa, sino a la misma humedad, que sin ser napa se aloja en el suelo de lluvia a más profundidad de la que pongo. Es importante eso. Y después, si yo estoy a madurez fisiológica del cultivo antecesor,
y me empieza a llover y tengo que conservar esta agua hasta que siembro, ¿qué hago al medio? ¿La guardo el agua? ¿No la guardo? Como yo les decía. Y después, ¿cómo la uso? ¿Evaporación o transpiración? Es decir, que en definitiva, el maíz, ustedes van a ver nuestros trabajos, y vi algunos póster que por ahí está lindo verlos, hay unos póster muy lindos, que hablan sobre la productividad física del agua, cuántos kilos de maíz por milímetro de agua, según las estrategias de manejo puedo hacer, pero también de la productividad económica. Porque muchas veces es cierto que fertilizar me da una mayor eficiencia física, más kilos por milímetro, pero no necesariamente me da más pesos por milímetro, que en definitiva el productor va a adoptar o no va a adoptar si este no dice lo contrario que este. Si aumenta la productividad física y algo de la económica, vamos, pero si aumenta la física, que es lo que hacemos normalmente nosotros, y la económica está ahí, y la pongo en riesgo incluso, no sé si lo voy a adoptar. Bueno, yo con esto le agradezco a la comisión, no sé qué hice acá, se oscureció, me cortaron, bueno, yo le diría que no es difícil pensar en maíces de mediano rendimiento y de cierta estabilidad si yo elijo el perfil de suelo y sobre ese perfil de suelo planifico un manejo. El problema en la semiárida, en las zonas con limitaciones, es que lo bueno de este año no necesariamente va a ser lo bueno del año siguiente. Es muy difícil que una buena estrategia de un año se repita en los próximos 5 años siguientes. Todos los años hay que elaborar estrategias distintas. Porque me llovió menos, me llovió más, porque se atrasó la lluvia, tengo agua arriba, abajo. Entonces siembro más tarde, más temprano, invierto, no invierto. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, con el maíz en zonas con limitaciones. Es un desafío de todos los años. Muchas gracias.